en la costa rocosa de Galicia, donde la niebla parece susurrar secretos antiguos entre los acantilados y la sal del viento corta el rostro como pequeñas agujas, existe un pueblo olvidado por el tiempo llamado San Xoán. Allí, los tejados están cubiertos por un espeso musgo. Las calles de piedra crujen bajo los pasos y las gaviotas gritan como si supieran demasiado. Era un lugar de leyendas y silencios, donde los hombres aún pescaban con las manos callosas y las mujeres llevaban la fe en pañuelos, bordados con los nombres de aquellos que el mar se llevó. El pasado nunca transcurría allí, simplemente se escondía en las grietas de las paredes, en los ojos de los más ancianos y en la bruma salina que parecía impregnarlo todo. Cuando Nico Barros regresó, nadie supo de dónde venía, pero todos sintieron que algo había cambiado. Llegó en una tarde sin color, vestido con un abrigo ajado, barba crecida y una serenidad inquietante. Alquiló discretamente la antigua casa del farero, frente a los tindos sin peñascos, donde las olas golpeaban con violencia como queriendo desgarrar el tiempo. No traía equipaje, al menos nada visible, solo una mirada profunda, de las que han visto más de lo que querrían, y una presencia capaz de silenciar cualquier intento de conversación. Los pescadores cuchicheaban, las señoras de la iglesia lo observaban tras los vitrales, y los niños, que no conocían su nombre, lo llamaban el hombre del mar. Él no daba explicaciones, ni las necesitaba. El pueblo, con sus heridas, nunca cicatrizadas, parecía intuir que no era solo alguien que había vuelto, era alguien que aún cargaba con el peso de haber sido expulsado. Habían pasado 10 años desde el incendio en la fábrica de conservas, el lugar que sustentaba los hogares de la mitad del pueblo. Fue aquella noche, ahogada por el olor a aceite y humo, cuando Nico desapareció, llevándose a cuestas no solo una culpa que no le pertenecía, sino también las últimas palabras de Clara y el silencio cobarde de Damián. Ella, su prometida entonces, fue la última que lo miró a los ojos antes de declarar. Él, su mejor amigo desde la infancia, hoy era el alcalde, luciendo corbata y repartiendo sonrisas con el mismo talento con que ocultaba podredumbres. Nada de todo eso parecía importarle a Nico en su retorno. No había venido a buscar justicia, había venido a proteger lo que quedaba. El mar de San Xoán no perdona, pero tampoco olvida. Y la playa donde Ramiro Barros murió salvando niños del fuego aún conserva en su arena el eco de la tragedia. Era allí donde Nico caminaba cada mañana, con los pies en el agua helada, como queriendo conversar con su padre. Nunca fue hombre de rezar, pero el silencio que guardaba se asemejaba a una plegaria. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Solo una figura lo observaba con serenidad. Amara, la bibliotecaria ciega recién llegada al pueblo. Sus ojos opacos y su piel morena decían poco, pero su presencia hablaba mucho. Se sentaba en el mismo banco de piedra cada tarde, con un libro cerrado en el regazo, como si esperase a alguien que no veía, pero sí percibía. Y, quizás sin saberlo, era la primera persona que realmente veía a Nico. Había algo en Amara que escapaba a las palabras. Tal vez era la forma en que inclinaba la cabeza cuando el viento cambiaba, como si escuchara pensar a las mareas. O cómo sus dedos recorrían las páginas de un libro que no leía con los ojos, sino con el alma. No preguntaba nada, ni sobre el pasado ni sobre los murmullos que corrían entre los muros del pueblo. Pero siempre que Nico pasaba, ella pronunciaba un buenas tardes tan sereno, tan firme, que parecía anclarlo al suelo. Era como si supiera no lo que él había hecho, sino lo que cargaba dentro. Y eso, para alguien que vivió mucho tiempo a la sombra, era más íntimo que cualquier confesión. En la escuela, Clara seguía su rutina con pasos contenidos. Los años habían dejado surcos en su mirada, no en su rostro.
Sonreía con esfuerzo y cuidaba a los niños con una ternura casi culpable. Nunca habló de Nico después de aquel verano, ni siquiera con sus colegas más cercanas, pero cuando oyó, sin querer, que un hombre barbudo vivía en la casa del farero, sus manos temblaron sobre los cuadernos de caligrafía. Se acercó a la ventana del salón de profesores y se quedó quieta, como quien busca un fantasma en la niebla. Nadie lo advirtió, pero en ese instante, una historia que ella misma había enterrado comenzó a removerse por sí sola. Damián, en cambio, lo sabía. Al enterarse del regreso de Nico, sintió un escalofrío subir por la espalda a pesar del sol de otoño. Convocó abogados, reforzó los acuerdos con los inversores y apretó la vigilancia sobre la costa. La licitación para el nuevo parque industrial, con patrocinio de multinacionales, era su apuesta para modernizar San Xoán, como él mismo proclamaba en los discursos. Pero el pueblo, en el fondo, sabía que eso no era por ellos. Era una manera de borrar el pasado y asfaltar el presente con cifras. El problema era que el pasado ahora deambulaba por el pueblo con pasos silenciosos y ojos que no parpadeaban. Nico no buscaba venganza. Solo observaba. Sabía quién había mentido, quién se había callado, quién había lucrado. Pero en lugar de apuntar a los culpables, decidió fijarse en lo que aún podía salvarse. Empezó a comprar discretamente las tierras cercanas a la costa a través de holdings extranjeras. Ningún contrato llevaba su nombre, pero cada metro cuadrado recuperado era una cicatriz que se negaba a dejar que se convirtiera en ruina. A veces caminaba con Amara hasta los peñascos y hablaba del viento, de las corrientes, de las estrellas. Ella escuchaba en silencio, sonriendo con los labios y con el pecho. Poco a poco, sin que él lo pidiera, ella lo devolvía al mundo. No como quien había vuelto, sino como quien nunca se fue. En la biblioteca, Amara empezó a dejar libros sobre la mesa junto a la ventana, siempre con títulos simbólicos. El regreso del hijo pródigo. El mar no tiene memoria. Las vidas que la culpa no borra. Nunca explicó por qué, solo decía que pensaba que a él le gustarían. Nico, en un impulso casi infantil, comenzó a leerlos. Leía despacio, como quien saborea. Cada frase parecía resonar algo dentro de él que creía haber dejado morir. Había noches en que volvía a casa y se quedaba mirando al techo, recordando los tiempos con Clara, los veranos con Damián, las risas antes de las cenizas. Pero con Amara, los silencios eran más ligeros. No necesitaba fingir que estaba bien, y eso, a su edad, era más raro que cualquier verdad. Fue en una mañana de niebla espesa, de esas en que los barcos dudan en zarpar, cuando la noticia estalló como una piedra en medio de la plaza. El ayuntamiento estaba a punto de aprobar la venta de un tramo de costa para construir un terminal industrial. Sería el fin de la ensenada, donde los niños aprendían a nadar, donde los pescadores rezaban antes de partir, donde Ramiro había salvado vidas antes de perder la suya. El pueblo se dividió entre quienes ansiaban el progreso y quienes temían perder el alma. Pero lo que nadie sabía era que, tras bambalinas, el verdadero dueño de esas tierras era el hombre silencioso de la casa del farero. En la reunión pública, previa a la licitación, Nico asistió. Entró en silencio, se sentó al fondo y aguardó. Damián, nervioso, trataba de mantener la compostura. Los inversores extranjeros susurraban entre ellos, confiados en el desenlace. Clara también estaba allí, con las manos entrelazadas en el regazo, como quien intuye que algo va a suceder, pero no sabe qué. Cuando se abrió la palabra a los vecinos, pocos se alzaron. El miedo a la represalia pesaba demasiado. Pero entonces Amara se levantó. Con su bastón en mano, subió al estrado y habló.
no de política ni de cifras. Habló de la playa donde aprendió a escuchar el murmullo de las olas, del valor de lo invisible y del hombre que le enseñó que la vista más hermosa no siempre necesita ojos. Eso bastó para que el murmullo se tornara en un silencio absoluto. Y en ese silencio Nico se puso de pie, se quitó la gorra gastada, caminó hasta el frente y pronunció solo una frase. Las tierras ya no están en venta. Fueron compradas, metro a metro, por alguien que se niega a olvidar. No hizo falta decir su nombre. El rumor que corrió entre los presentes lo dijo por él. Damián palideció. Clara bajó la mirada. Y el pueblo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado de verdad. No por decreto, sino por presencia. Tras la reunión, San Xoán parecía otro. La gente caminaba más despacio, como digiriendo una verdad antigua que siempre había estado allí, pero que nadie se atrevía a afrontar. Nico regresó a casa sin hablar con nadie. En el camino, se cruzó con Clara en el puente de piedra que une la plaza con el puerto. Ella lo llamó, con un tono que no usaba desde los tiempos en que se tenían confianza. Él se detuvo y se giró despacio. Clara pidió solo 1 minuto, y Nico asintió. Se sentaron en el mismo banco donde tantas veces soñaron con irse juntos. Ella empezó diciendo que no esperaba encontrarlo de nuevo, que no tenía palabras adecuadas, que el tiempo no borra lo que la cobardía marca. Nico la escuchó sin desviar la mirada. Fue como oír una historia triste que ya no dolía tanto, pero que seguía siendo suya. Clara confesó que había cedido ante las presiones, que Damián prometió protegerla, que sus padres la convencieron de que era lo mejor, pero ninguna explicación la liberaba del remordimiento. Lloró con la mirada baja, como quien sabe que ya es tarde. Nico respiró hondo y respondió con calma. Tú no me destruiste, solo adelantaste una partida que yo necesitaba hacer. No hubo rencor, hubo algo más profundo, comprensión. Clara intentó tomar su mano, pero él se apartó con delicadeza. Fue la despedida que nunca tuvieron. Y allí, en el frío de la brisa marina, dejaron morir lo que ya no debía alimentarse. Cuando se separaron, Clara sonrió por primera vez sin culpa. Sabía que nunca volverían a ser como antes, pero ya no necesitaban llevar el peso de fingir que nunca existieron. Amara, por su parte, esperaba en la escalinata de la biblioteca. Tenía en los labios su habitual sonrisa serena, pero en los dedos un leve temblor. Nico se sentó a su lado sin decir nada. Permanecieron en silencio, escuchando las campanadas de la iglesia a lo lejos. Tras un rato, ella habló. «¿Te ves más ligero?» Él respondió con una sonrisa ladeada. Le contó sobre Clara, el banco, la conversación. Amara no preguntó nada, solo escuchó. Su escucha era como un refugio. No juzgaba, no apresuraba, simplemente acogía. Y cuando él terminó, dijo, «A veces, para continuar, hay que dejar de rescatar lo que ya se ha hundido». Nico nunca lo había pensado así, pero en ese momento entendió que tenía razón. Con Amara, cada frase parecía más profunda que un tratado entero. Los días siguientes fueron de reconstrucción, no de edificios, sino de vínculos. Nico empezó a participar en pequeños proyectos del pueblo, siempre tras bambalinas. Ayudaba a reparar barcos, financiaba cursos para los jóvenes, donaba libros en nombre de antiguos marineros. Amara leía a los niños los domingos por la tarde, con él sentado cerca, a veces sosteniendo las manos de quienes temblaban. Clara volvió a sonreír con mayor naturalidad. Damián, acorralado por los nuevos contratos y las revelaciones de sus acuerdos oscuros, perdió fuerza. Se eligió un nuevo alcalde, joven y con raíces en la gente. San Xoán no se convirtió en un milagro, pero sí en un lugar donde la verdad ya no tenía que esconderse. En una mañana en que el mar parecía un espejo quebrado por el viento, Nico invitó a Amara a caminar hasta los peñascos
donde solía conversar con su padre. Era la primera vez que lo hacía. La brisa soplaba con fuerza y las gaviotas surcaban el cielo gris con graznidos rasposos. Al llegar al punto más alto, él extendió la mano para ayudarla a sentarse sobre una roca lisa. Allí, entre el olor salado y el sonido de las olas chocando con fuerza, Nico sacó de su bolsillo un pequeño cofre de madera envejecido por el tiempo y la bruma. Amara tocó el objeto con cuidado y dijo: «Es extraño. No puedo ver, pero siento cuando algo tiene historia». Nico abrió el cofre, revelando un anillo de plata sencillo, con la inscripción «Quedarse es verbo de coraje» grabada por dentro. No dijo mucho, solo puso el anillo en sus manos. Amara sonrió con una serenidad que parecía haber aguardado ese instante desde antes de conocerlo. No hubo petición ni promesas en voz alta. El silencio fue suficiente. En ese lugar donde tantas memorias se perdieron en el mar, decidieron crear nuevas, y al levantarse para volver, Nico dijo que quería construir algo allí, no un edificio, sino un espacio, un memorial para los héroes anónimos del mar, no con placas doradas, sino con historias narradas por quienes aún recordaban, un lugar para honrar la memoria de su padre y de tantos otros que el pueblo había olvidado. Amara asintió con un sí casi susurrado, como si ya hubiera escuchado ese plan en un sueño lejano. En las semanas siguientes, el antiguo depósito de redes junto al muelle fue transformado. Voluntarios aparecieron sin que él lo solicitara. Jóvenes pintaban las paredes, pescadores donaban objetos antiguos, profesores ayudaban a escribir las historias. Y, en el centro de todo, había un banco de madera tallado a mano por Nico, con un nombre grabado con esmero: Ramiro Barros. Debajo, una frase sencilla: «El mar se lleva a muchos, pero devuelve a quienes saben volver». El día de la inauguración fue silencioso, sin discursos, sin cámaras. Solo vecinos, niños corriendo, ancianos sonriendo con los ojos vidriosos. Amara recitó un poema sobre el retorno y la permanencia. Y cuando terminó, Nico la miró con ojos serenos, los mismos que años atrás albergaron tempestades. Ahora ofrecían refugio. No tardaron en correr los rumores de que él era el verdadero inversor tras la revitalización del pueblo. Pero nadie lo abordaba como antes. Había respeto, no aquel respeto impuesto por el miedo o el poder, sino el que nace cuando alguien elige quedarse, aún pudiendo marcharse. Clara, una tarde, lo encontró en el mercado y le entregó un sobre con una redacción escrita por uno de sus alumnos. Era un niño que había perdido al padre en el mar y que ahora decía querer ser un constructor de futuros, gracias a lo ocurrido en el pueblo. Nico leyó el texto con los ojos humedecidos, pero no pronunció palabra. Solo guardó el papel doblado en el bolsillo, como si fuera un mapa hacia días mejores. El tiempo en San Xoán empezó a transcurrir de otro modo. Los días seguían nublados, las mareas todavía arrastraban restos de lo que el mar engullía, pero había algo distinto en el aire. Los vecinos empezaron a reunirse más, a conversar en las plazas, a relatar viejas historias como quien riega raíces. La biblioteca se convirtió en un punto de encuentro. Niños, adolescentes e incluso pescadores, veteranos, acudían allí para escuchar a Amara leer o para oír a Nico hablar de mares lejanos. Él nunca mencionaba sus logros, ni el dinero, ni las empresas. Hablaba del frío, del hambre, de la añoranza y de cómo aprendió que el coraje, a veces, consiste en mantenerse en pie cuando todo dentro de ti quiere huir. Y eso, en aquel pueblo de silencios, tenía más valor que cualquier currículum. Cierta noche, Amara lo encontró sentado en la escalinata de la biblioteca, con una botella de vino y 2 copas. Él la esperaba en silencio, contemplando las estrellas ocultas entre las nubes. Cuando ella se sentó, él contó un sueño que había tenido.
Se estaba hundiendo en aguas oscuras, sin saber nadar, hasta que una mano lo alzó. En el sueño, no veía el rostro de la persona, pero despertó con la certeza de que era ella. Amara rió, suave, y dijo: «Siempre supiste nadar, solo necesitabas recordarlo». Bebieron en silencio, y luego ella empezó a hablar de su propio pasado, algo inusual. Contó que perdió la vista a los 12 años en un accidente insignificante, pero que nunca perdió lo esencial, el tacto con las palabras y la fe en que aún existían personas que valían la pena. Lo que Nico no esperaba era que incluso después de todo, Damián reapareciera, y lo hizo. Una mañana fría, con ojeras marcadas, barba descuidada y la voz entrecortada. Buscó a Nico en el muelle y lo halló martillando una nueva placa para el memorial. Le pidió hablar. Dijo que no había venido a pedir perdón, porque ni siquiera sabía por dónde empezar, pero que no dormía bien desde la reunión, que soñaba con el fuego, con los gritos y con la traición, que la culpa lo corroía por dentro y que sentía envidia, no del éxito, sino de la paz que Nico mostraba en la mirada. Nico lo escuchó callado, dejó el martillo a un lado y dijo solo: «No tienes que decirme nada, pero quizá deberías hablar contigo mismo». Damián asintió, con los ojos vidriosos, y se marchó. Nunca más volvió a postularse para nada. El pueblo no necesitó milagros, necesitó presencia. Con el tiempo, los jóvenes impulsaron iniciativas propias. Crearon un pequeño colectivo para preservar la cultura marítima, otro para impartir oficios. La playa se protegió como área ambiental. Y una vez al mes, Nico y Amara organizaban tertulias de lectura junto al mar, donde cada quien compartía algo que le conmovía el alma. En esas reuniones, incluso Clara empezó a acudir, a veces con su hijo en brazos, escuchando en silencio. Era como si el pasado hubiera hallado una forma de coexistir con el presente, no negando las heridas, sino acogiéndolas como parte del paisaje. Y San Xoán, por fin, parecía respirar. La inauguración oficial del Centro Cultural tuvo lugar un domingo con un sol tímido y el mar en calma, de esos días en que el mundo parece suspendido en el tiempo. El lugar recibió el nombre de Casa del Retorno, y más que un edificio, se convirtió en un símbolo. Los niños dejaban dibujos en las paredes, los pescadores contaban historias de naufragios y rescates, y los jóvenes colocaban mensajes con sus sueños dentro de botellas de vidrio. Nico observaba todo con mirada mesurada, pero feliz. No hablaba mucho durante la ceremonia. Simplemente sonreía al cruzar la mirada con Amara, que leía en voz alta un fragmento de su libro favorito. Quienes regresan cargan no solo con el dolor de la partida, sino con la fuerza de haber elegido volver. Y nadie en aquel pueblo dudaba de que esas palabras hablaban de él. Al caer la noche, al cerrar las puertas de la Casa del Retorno, Nico y Amara caminaron hasta la orilla. Se sentaron en el banco con el nombre de Ramiro y permanecieron allí, sin prisa. La brisa soplaba suave y el rumor de las olas sonaba como una plegaria sin palabras. Nico habló de los años fuera de allí, de la soledad, de los lugares donde dormía con miedo y despertaba sin esperanza. Amara tomó su mano y dijo que comprendía, aunque nunca hubiera salido del pueblo. A veces, el exilio está dentro de uno mismo, dijo. Y en ese instante, él comprendió que lo había sanado no fue solo regresar, sino ser aceptado de nuevo sin tener que dar explicaciones. Fue mirar a su lado y encontrar a alguien que lo veía incluso en la oscuridad. En los meses siguientes, Nico escribió mucho. A veces a mano, otras con la vieja máquina de escribir que halló abandonada en la escuela antigua. Escribía no para ser leído, sino para recordar. Textos sobre el mar, los silencios, el miedo a no pertenecer a ningún lugar. Amara leía todo, corregía, sugería, alentaba.
Decía que escribir era coser las heridas con hilos de memoria. Un día decidió publicar. El libro se tituló Lo que el mar me dejó y salió en una tirada reducida solo para distribuirse allí mismo. No fue un bestseller, pero se volvió lectura de cabecera para muchos en el pueblo. Más aún, se convirtió en puente entre generaciones, entre cicatrices, entre lo perdido y lo escogido para renacer. Cierto día llegó una reportera de fuera, queriendo hacer un reportaje sobre el millonario recluso que salvó un pueblo olvidado. Nico declinó cortésmente. No quería titulares ni premios. Dijo que no había hecho nada solo, que Amara era el corazón de todo aquello, y que San Xoán simplemente había recordado quién era. La periodista se marchó frustrada, pero dejó una carta. Nunca había a alguien tan rico elegir no aparecer. Nico sonrió al leerla, y esa noche, junto a Amara, escribió la última frase de su próximo libro. Quedarse es un gesto que no cabe en los titulares, pero lo convierte todo en un silencio bueno. El tiempo pasó. Lo que antes era una herida abierta se volvió cicatriz discreta, de esas que solo se revelan cuando la luz incide de cierta manera. Nico dejó de ser el extraño del faro. Era simplemente Nico, el hombre que ayudaba en el muelle, contaba historias a los niños en el banco de la plaza, que caminaba de la mano con Amara por los senderos del bosque. No se casaron oficialmente ni hicieron fiesta, pero en 1900, una tarde dorada de primavera, él plantó una higuera al lado de la biblioteca y dijo: «Para mí esto es un hogar». Y ella, sonriendo, respondió: «Entonces reguémosla juntos». Cada día, al pasar por allí, alguien dejaba un papel, una flor o una piedra pintada. La higuera creció con hojas generosas y sombra acogedora. Era el símbolo de que algo que casi murió, ahora florecía. Clara, por su parte, halló un nuevo camino. Siguió dando clases, pero con más convicción. Comenzó a escribir pequeños relatos junto con los alumnos, alentándolos a compartir sus propias historias. Un día llevó a la clase a visitar la casa del retorno. Al ver el nombre de Ramiro tallado en el banco, sus ojos se humedecieron. Se sentó allí con su hijo y, por primera vez en voz alta, contó lo acontecido años atrás, no para justificar, sino para liberar. Al terminar, el niño, que no comprendía del todo las culpas antiguas, dijo: «Él también es mi héroe, ¿verdad?». Clara sonrió, y en esa sonrisa hubo perdón. No el pedido, sino el otorgado. Y eso fue suficiente. Damián abandonó el pueblo. Dicen que se fue a vivir con un tío en Ourense. Otros aseguran que se convirtió en guía de montaña. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero una vez al año, sin firma alguna, llegaba a la biblioteca una carta con una donación en dinero y un breve mensaje para que más gente aprenda a volver. Amara siempre leía esas misivas con gesto de quien sabe más de lo que dice. Nunca se lo comentaba a Nico, pero dejaba los sobres sobre la mesa de lectura como parte de una rutina que ya no necesitaba explicaciones. Quizá hasta Damián halló su propio modo de regresar a sí mismo, aunque desde lejos, aunque en silencio. Hoy, Nico aún recorre el pueblo, ya con algunas canas en la barba, la misma mirada serena y una paz que no se compra. Los domingos se sienta en el banco bajo la higuera con Amara y observa a los niños correr entre libros e historias. Cuando le preguntan si se arrepiente de haber regresado, él solo sonríe y dice: «Volver me salvó, quedarme me curó». Y allí, entre el rumor del mar, el aroma de las algas y el tenue roce de la mano de Amara, su historia ya no versa sobre lo que perdió, sino sobre lo que eligió cultivar cuando nadie más creía que fuese posible.